Probad y ved historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, de la muerte a la vida. Yo soy Ileana Sandalasini, soy de San Nicolás, es una ciudad de Argentina. Mi familia está conformada por mi esposo Javier, por mis 2 hijos, Gianfranco, Tomás. Nosotros en el 2016 sufrimos un secuestro por 8 personas que ingresaron a casa. Luego de ese secuestro nosotros nos mudamos a un departamento y una noche era de madrugada y a mí era como una luz intensa que me desveló. Y me parecía raro, digo, me habré quedado dormida. Y giro la cabeza, no sé por qué, y cuando miro para el lado del vestidor estaba mi esposo tieso, había quedado duro y él en ese momento estaba sufriendo una convulsión. Pero yo desconocía porque nunca había visto una convulsión, estaba retraído, sus miembros estaban retraídos. Llega a emergencia y ellos quisieron hacerle los primeros auxilios, como tomarle presión arterial, el azúcar en sangre. En ese momento, cuando llega a emergencia y toma las señales vitales, dijeron no hay signos, no respira, no hay signos. Cuando mi esposo lo habían declarado muerto para los paramédicos, yo le pido a Dios que me lo devuelva. Yo necesitaba que regrese mi esposo de esa muerte. En ese momento Javier es como que expulsa una bocanada y comienza a ver signos vitales y ahí los paramédicos corren a conectar todo lo que habían desconectado y a darle oxígeno manual y así lo trasladan en una silla de rueda a la clínica que teníamos más cercana. Cuando llego a la clínica y el neurólogo me hace sentar y me dice, ¿te estás dando cuenta? Estás frente a un milagro. Y bueno, y ya a las 48 horas nos dijeron, hay posibilidad que vuelva a casa porque no tiene lesión. Lo único que se me cruzaba era, yo te debo la vida, Dios. No había otro sentimiento. Al tiempo que le dan el alta a mi esposo, yo empecé a sentir en mi cuerpo cosas raras, cosas como que me mareaba. No era cuando giraba la cabeza, sino en todo momento. Por ahí comenzaba con una sudoración excesiva. Eran como pánicos, empecé a buscar, a ir a los médicos, a hacerme chequeos médicos y todos me decían no tenés nada. Después de ese momento que yo viví, dije, bueno, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo hago para encontrar a Dios? Bueno, nosotros tenemos un local que es una carnicería y yo cuando entraba un cliente recuerdo sacarle algún tipo de conversación como para llegar al punto de a ver si era creyente y cuando me decían que sí o me decían que Dios te bendiga, ¿a qué iglesia vas? Le decía. Incluso cuando se estaban retirando al local que me decían que Dios te bendiga, ¿a qué iglesia vas? Y ahí le decían, ¿no me invitás a ir? Y tanto insistía y era día a día que el empleado que teníamos, que él era adventista, me dice, bueno, me dijo, ¿cuántas veces vas a preguntarle lo mismo a los clientes? Si querés yo te puedo decir a qué iglesia vamos nosotros y te podemos invitar. Y así fue la invitación. Cuando yo entro a la iglesia adventista, algunos me saludaron con abrazos y decir, bueno, este es el lugar. Sentí decir, este es el lugar. Bueno, entonces se me propone estudiar la Biblia. Y fue la mujer de Juan, Karina, que me trajo los estudios bíblicos. Bueno, y así fue que el 26 de noviembre del 2017 fui bautizada en la iglesia adventista. Cuando comencé el estudio bíblico, recuerdo que cuando se profundizó en la parte de que hay una tierra nueva, y yo decía, bueno, todo esto que yo estoy viviendo, yo quiero que lo viva mi familia. En el 2020, cuando nos encontramos con la pandemia, nosotros teníamos muchos grupitos y recuerdo haberle dicho a las chicas, a mis compañeros de oración, oren porque vamos a empezar a estudiar la Biblia y así comenzamos a estudiar la Biblia con Tomás, Gianfranco y con Javier. No, mucha emoción, aparte por mi esposa. Y bueno, y ahora es como que cambió un poco la vida y ahora después hago lo que Dios dice. Entonces llegó ese 2 de diciembre del año 2023 que mi familia entraba en las aguas bautismales y estar agradecida porque estaba, además de estar toda la congregación, estaba toda mi familia. Hay un versículo que lo leí cuando hacía el estudio bíblico, siempre me resonó y yo creo que es lo que encierra mi historia de vida. Lucas 18:27 que dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque la vida es posible para Dios, la restauración de los corazones es posible para Dios y me enseñó Dios que aunque yo no vea más allá, Él lo puede hacer posible. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas.